recuerdas aquel Tour de Perico de 1988? Joder, pues como un aldabonazo, como lo que fue, ¿no? Por más que ya nos habíamos acostumbrado a esperarlo, quiero decir, habíamos pasado muchos años de absoluta orfandad, sin ninguna opción de victoria, etcétera, y aparece Perico ahí en los 80 y estabas viendo que tarde o temprano podía pasar. De hecho, el año anterior había estado tan cerca, ¿no? Pero fue un éxito extraordinario porque hoy en día estamos muy acostumbrados, ¿no? Porque ves que la gente llevamos ganando el Tour, creo que son los años que hemos estado ganando el Tour, 7, 8 seguidos, ¿no? Y de repente te acostumbras al éxito y parece que todo esto es normal, en el ciclismo y en cualquier otra actividad deportiva, pero cuando te retrotraes al año 88 y te acuerdas de lo que había en el año 88, que eran todos padecimientos y sufrimientos y angustias y escasísimos éxitos y mínima representación internacional, pues la verdad es que fue un bombazo extraordinario ganar el Tour. Vamos, yo particularmente, que había sido devoto admirador en mi adolescencia de los tiempos de Ocaña, pues llevaba 17 años esperando algo parecido. Fue maravilloso. Fue maravilloso para todo el mundo, pero para los que hemos vivido el Tour con tanta intensidad desde niños, yo particularmente desde niño, pues fue tocar el cielo. ¿Cómo recuerdas el...? Perdón. Nosotros lo llamamos el Tour de los segovianos, pero quizá fue el Tour de todos los españoles, ¿no? Hombre, claro, Segovia se abrió al mundo, más que con los romanos casi, ¿no? Porque de repente yo creo que en el mundo entero se encontró la ciudad de Segovia, se empezó a conocer el acueducto y el lechazo, lo que fuese, ¿no? Quiero decir que hasta entonces, pues siendo lo que era Segovia y lo que ha representado en la historia de la humanidad, pues seguro que los americanos no sabrían ni lo que era, ¿no? Y ganar un Tour de Francia supone ser embajador en el mundo, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero es una carrera que se sigue en todos los continentes, no es el ciclismo, o no era entonces un ciclismo tan extendido como lo es ahora, que abarca pues, rincones antes impensados, incluso en África, etcétera, donde hay bastante ciclismo. Pero, repito, en Estados Unidos empezaban a seguir el ciclismo con Lemon, en Australia empezaban ya los primeros, y de repente es Perico de Segovia, y es normal que lo vivierais con esa satisfacción. Para nosotros era Perico de España, ¿no? Porque era un ciclista español ya muy querido, ya muy venerado, gana el Tour estando en la cima de la excitación pública y de la afición, y eso todavía incrementó más, ¿no? A darle la aureola al personaje y a la ciudad que en este caso representaba, ¿no? Te iba a preguntar un poco también por el recibimiento allí, luego en la embajada, la posterior celebración, sobre todo aquí, estabas por entonces en Antena 3 Radio, ¿cómo viviste esa celebración en la llegada aquí en helicóptero a Segovia? Pues yo lo recuerdo con añoranza, porque precisamente si de los éxitos no los añoramos tanto, en tanto en cuanto los hemos repetido y con aparatosa naturalidad, valga el oxímoron, con aparatosa tranquilidad, o sea, ganas un Tour y otro, empezó Indurain y luego Contador, etcétera, pero repito, hagamos un esfuerzo por ubicar y por centralizar en el tiempo y en el escenario lo que fue aquello. Ya vivíamos unas vueltas a España inenarrables, ¿no? Extraordinarias. Lo pasamos mal en aquel Tour por las historias del dopaje, etcétera, por el parón, la tensión, cuando ya lo tenías todo conseguido, de repente pensar que se lo podían quitar, que se podía acabar toda la historia. Teníamos todo preparado, teníamos preparado el helicóptero, teníamos preparado el numerito de la cabra, como lo llamaba yo, y pasamos una noche que no se la desea a nadie. Me imagino que Pedro y compañía la pasarían peor, pero nosotros expectantes toda la noche a ver si se solucionaba aquella historia que tenía más pinta, y lo era, como al final se demostró, burocrática que otra cosa, era ver quién imponía sus condiciones, porque el tema aparentemente estaba muy claro, el tema médico, el tema sanitario, pero había ahí una pelea, como siempre, de intereses, de demostrar quién tenía la razón o la dejaba de tener, que vivimos con una ansiedad y con una angustia tremenda. Y yo sí recuerdo eso, ¿no? Que todos los fastos que teníamos preparados para traer a Perico a Segovia, para etcétera, etcétera, pues estuvieron colgados de un hilo, ¿no? Pendientes de una decisión. ¿Qué le falta al ciclismo en España para volver a enganchar la afición de esa manera? Porque campeones ha habido, pero el deporte ha decaído. Bueno, ¿qué le falta o qué le sobra? A lo mejor le sobra la Nintendo, las máquinas, el ocio que envuelve al ciudadano. Es imposible, no...
Esto habría que hablarlo con mucha más tranquilidad, pero es imposible pensar que se puede volver a los tiempos anteriores, pretéritos, es totalmente imposible. Yo siempre cuento un ejemplo, ¿no? Que en mi época, cuando yo era un chaval, los veranos se reducían al Tour de Francia y a los toros. Esté bien o mal el decirlo, depende de quién le afecte, pero es que no había otro acontecimiento. Te pasabas 3 meses de verano, los que pasábamos el verano en el campo, en el pueblo, etcétera, que era entonces muy clásico, no había otra cosa nada más que el Tour y los toros, que entonces te tenían que gustar los toros a la fuerza, porque si no estabas condenado a estar encerrado en un cuarto toda la tarde. Cambias eso y lo extrapolas ahora y te das cuenta de que es imposible intentar resucitar la afición que teníamos todos entonces, que era mitad afición, mitad obligación por encontrar algo de ocio y de entretenimiento, y llegas a la conclusión de que es soñar absurdamente. O sea, yo creo que cada cosa tiene su momento y su lugar. El ciclismo tuvo un momento álgido que no va a tener, lo que no significa que no volvamos a vivir emociones extraordinarias y que no sigamos viviendo un Tour con la misma pasión, pero cuantitativamente es imposible. Cuantitativamente es imposible. Hoy lo vivimos mucho mejor, ¿no? Yo cuando era niño tenía que esperar a las 6 de la tarde para oír una crónica de si Ocaña ganaba el Tour o ganaba una etapa, no sé qué, y hoy estás desde las 10 de la mañana conectado con tu ordenador pendiente de la temperatura que hace, de cuántos salen, de quién es el último abandono, estás más informado en casa casi que los que estamos ahí en la carrera, ¿no? Quiero decir, se vive mucho más y mejor que antes, pero cuantitativamente no. Cuantitativamente hay mucha gente que tiene el ocio extraordinariamente repartido y hay infinidad de fórmulas de pasar el día como para tener que estar a las 5 de la tarde corriendo pendiente del Tour, ¿no? Muy bien. Joder, es que Gracias, Javier. doy una